Señor va a seguir refrescando nuestro ser interior. El Señor va a seguir haciendo su obra a través de su palabra, de su Espíritu Santo. Esa obra que ya inició a través de los cánticos, la alabanza, la adoración, el Señor la va a seguir haciendo en esta tarde. Quiero que usted abra sus Biblias en el Evangelio según San Lucas. Allí el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Vamos a ir a la palabra del Señor. San Lucas 5. Dice la palabra del Señor desde el verso número 12 de San Lucas 5, verso número 12. Vamos a leer algunos versículos que están dentro de este capítulo 5, desde el verso 12 al 16 inclusive. Sucedió que estando él, Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, el hombre, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, escucha esta frase. Eso es importante que entendamos y aprendamos esto. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Verso número 13. Entonces, extendiendo él la mano, Jesús le tocó y dijo: quiero, sé limpio. Y noten este detalle: y al instante la lepra se fue de él. Vamos a repetir estos dos versículos una vez más para que concentremos nuestra atención en ello. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero. No solamente le expresó su deseo, no solamente le confirmó que él quería, sino que a su vez le reconfirma y le dice: sé limpio. Noten ustedes el resultado. Y al instante la lepra se fue de él. Y él, Jesús, le mandó que no dijese a nadie, sino, esto le dijo: ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según lo que has aprendido, has conocido, te han enseñado por la ley de Moisés, para que de esta manera se testifique
a ellos se certifique ante ellos de esta sanidad. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente. Noten esto, este detalle, este destacado. Y se reunía mucha gente. ¿Para qué? Para oírle. Y para que les sanase. Noten ustedes el orden. Era necesario que para recibir sanidad, primero se debía oír la palabra. Para que les sanase de sus enfermedades. Las personas que asistían al lugar donde estaba Jesús eran todas personas con necesidad. ¿Para qué acude usted al médico? Sino para ser sanado, para encontrar una guía, para encontrar una línea en la cual usted se pueda mover. Pero para poder alcanzar eso, usted tiene que escuchar lo que el médico le dice. Las instrucciones que el médico le transfiere a través de una receta, de un diagnóstico, usted las cree a ciegas. Y a lo mejor es la primera vez o la segunda vez que va a ese médico. Y ahí aplicamos fe en una persona. Le creemos. Y somos obedientes y vamos y ejecutamos lo que Dios, en este caso, la palabra, nos está guiando. ¿Será que actuamos de idéntica manera en acción como cuando vamos al médico para cuando vamos hacia el Señor? Mientras orábamos al principio, venía una palabra del Señor a mi corazón, a mi mente, y esa palabra dice lo siguiente: cuando no hay guía, el pueblo perece. Por eso es necesaria la multitud de consejeros para hallar seguridad y confianza. Donde no hay guía, donde no hay una instrucción, el pueblo puede andar a la deriva. Solamente cuando recibimos la dirección a través de la palabra, la instrucción a través de la palabra, y eso el pueblo, fíjense, eran los primeros creyentes. No habían hecho ningún discipulado, no habían asistido a ningún instituto bíblico, no habían tenido ningún estudio bíblico. Sin embargo, aquí la Escritura nos dice que en los primeros pasos, en los inicios del ministerio del Mesías, de Jesucristo, la gente acudía en cantidad, en multitudes para oírle. Habían entendido que lo primero que había que hacer era oírle. Para luego, sí, por supuesto, exponerle las necesidades que estaban en cada uno. Y esto es importante en esta actualidad. Queremos a veces ser favorecidos por Dios, pero no queremos oírle a Dios. Solo venimos o solo acudimos o solo suplicamos para que Él supla nuestras necesidades. Pero cuando Él nos encomienda oírle, no queremos oírle. Y esta multitud nos deja esta enseñanza. Su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente. ¿Para qué? Para oírle. Ese era el propósito de la gente. La gente tenía bien ordenados sus propósitos. ¿Que había necesidad? Sí, claro que sí. ¿Que había urgencias? Sí, claro que sí. Pero ¿qué era lo que ellos tenían por sobre sus necesidades y sus urgencias? Necesidad de oírle. Y qué bueno es que nosotros nos replanteemos esto y que revisemos si nosotros verdaderamente tenemos necesidad y deseos de oírle, más allá de las
propias necesidades personales, humanas, que las poseemos. Por supuesto que como él tenía muy en claro que él no buscaba fama, él no buscaba ser reconocido. Y esto es importante también, este detalle. Cuando usted sea llamado a tener un tiempo de oración, de consejería sobre alguien que está en necesidad, que también sus propósitos estén ordenados correctamente, que usted no vaya por un reconocimiento. Si de pronto las personas a las cuales usted les está transmitiendo la palabra, les está otorgando de parte de Dios lo que le es requerido, no espere a veces el reconocimiento de los demás. El Señor Jesús no esperaba el reconocimiento, porque ese no era su finalidad. Su finalidad era dar más que recibir, porque él tenía muy en claro ese principio del dar más que recibir. Ahora, ¿qué es lo que él hacía? Sí, después de haber visto el respaldo del Padre, miren la actitud del Señor Jesús. Él se apartaba a lugares desérticos, a los lugares a solas. ¿Con qué finalidad? ¿Era un ermitaño? ¿Era un hombre que aborrecía las relaciones con las personas? No, porque él tenía bien en claro que él necesitaba. A él el ministerio le demandaba mucho dar. Por lo tanto, como ya habíamos visto en algún culto anterior, él necesitaba abastecerse del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Noten ustedes que el Señor Jesucristo no inició su ministerio sin antes ser lleno del Espíritu Santo. No en balde Él dio la instrucción que antes de ir a cumplir la gran comisión, el pueblo necesitaba ser lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense unos días más. Dentro de no mucho tiempo, en breve, yo voy al Padre y en breve vamos a enviar quien les va a dar a ustedes ese poder que van a necesitar, porque lo que se les va a venir encima va a ser fuerte. A veces nos sorprendemos, nos asombramos, porque de pronto, como hijos de Dios, podemos estar padeciendo ciertos desprecios, persecuciones, rechazos. Es que de eso se trata. Para poder sobreponernos a todas esas cuestiones es necesario ser llenos del Espíritu Santo, porque la tendencia que vamos a tener es, como le dijo Pablo a Timoteo: necesito que avives el fuego del don que hay en ti. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Con ese poder, con el dominio del poder del Espíritu Santo, es donde vas a poder sobreponerte y resistir a los embates de aquellos que nunca a lo mejor van a reconocerte la tarea que estás realizando. Qué importante el accionar, la actitud del Señor Jesucristo nos tiene que dejar una clara, contundente enseñanza. Por eso dice la Escritura: donde no hay guía, donde no hay consejo, donde no hay instrucción, el pueblo perece. Necesitamos la guía del Señor. Y acá nos deja la enseñanza. ¿Dónde está la guía? Está en su palabra. ¿A través de quién vamos a poder reconocer esa instrucción eficaz? A través del Espíritu Santo. Y dice la Escritura, el verso 16: antes de continuar con las tareas o quedarse para que lo vengan y lo palmeen y le digan: bien, Jesús, lo que hiciste, qué tremendo, eso que sucedió es extraordinario, para que antes de que vengan a ensalzarlo, Él dice que más vale se apartaba
lugares donde él iba a estar a solas y allí hincaba sus rodillas, o se sentaba, o se recostaba, o quedaba parado y levantaba sus ojos al cielo. Y dice, allí oraba al Padre y le decía, como en más de una oportunidad leemos en la Escritura que le dijo, gracias Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo dije como consecuencia de ellos, Padre. Gracias, Padre, porque le diste también estas revelaciones a estos pequeñitos. Él necesitaba, él se reconocía un necesitado. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, dio muestras de necesidad. Y a veces nosotros no reconocemos de la necesidad que tendríamos o que tenemos del Señor. Pero regreso un poquito al verso 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades. Miren, ¿de dónde venía Jesús? Ya lo vimos en algunos puntos también anteriores, en algunas prédicas. Él venía de hacer un milagro extraordinario, el milagro de la pesca. Aquello que se conoce como la pesca milagrosa. Él venía de tener un encuentro con una multitud de gente a las cuales también les predicó primero antes de irse a pescar con Pedro, antes de darle la orden de decirle, ve a aquel lugar y vuelve a tirar tus redes. Él venía de ese milagro, de la pesca milagrosa. Es que importante esto, miren, esto lo anoté aquí en mi Biblia. La noticia de la pesca milagrosa corrió velozmente. Hoy en día necesitamos en las redes sociales, necesitamos el celular, la llamada, necesitamos levantar una placa de anuncio, una invitación para que los demás se enteren que la iglesia ofrece puertas abiertas para tener un culto de alabanza, de adoración, de aprendizaje, de guía, de instrucción. Pero en aquel momento no había celulares, en aquel momento no había diarios. En aquel momento no había radio, no había televisión. Sin embargo, la noticia corría velozmente. Y terminó de acontecer ese milagro de la pesca abundante cuando antes Pedro había ya tirado sus redes y no sacó ni una pequeña mojarrita, diríamos hoy. Sin embargo, después que escuchó la palabra y él le volvió a decir, pero si yo ya fui, pero en tu palabra lo voy a obedecer. Y allí dice que las barcas se hundían de tanta pesca que estaban levantando después de haber escuchado la palabra, de haber oído la guía, la instrucción del Señor y de haber obedecido a lo que el Señor les mandó, les indicó. Obtuvieron la bendición de una pesca milagrosa. Bueno, de ahí venía el Señor. Y dice el verso 12, estando él, no era muy importante establecer cuál era la ciudad donde él estaba ahora. Pero quiero también detenerme en otro detalle. La noticia no solamente de aquella pesca milagrosa corrió velozmente, sino que también descubro este otro detalle. Escuché hace unos días, leí hace unos días en las redes que decía una placa así. Antes la gente corría para ir detrás de Jesús. Repito, antes la gente corría para ir detrás de Jesús. Escuché todo. La actualidad. Hoy hay que correr detrás de la gente para ver si quieren venir a seguir a Jesús. Antes la gente salía despavorida, no había WhatsApp, no había celulares, no había internet, no había radio, no había ni megáfonos para anunciar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, se enteraban, y cuando se enteraban que Jesús iba a pasar por tal o cual aldea, dice que multitudes de personas corrían detrás de Jesucristo. ¿Para qué? Decía ya el verso número 15, para oírle. Hoy tenemos que andar detrás de la gente, corriéndolo para ver si quieren venir a seguir a Jesús. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Qué notable, ¿no? Qué gran
y el presente. Y eso que estaba el Señor Jesús, pero no contaban con lo que contamos hoy, que es el poder del Espíritu Santo. Y con toda la tecnología y con todos los recursos que hoy contamos a nuestro alrededor, sin embargo, han cambiado notablemente los tiempos. Hoy es todo de inversa. Qué detalle importante. Y me voy a detener en el personaje que aparece en el verso número 12. Se presentó un hombre lleno de lepra. Cualquiera que lo lee ligeramente podría decir, bueno, este hombre estaba en medio de ellos. Déjeme contarle que estos hombres o mujeres que padecían la lepra no podían estar donde estaba la gente. Había una instrucción, una ley, un decreto que se había establecido desde la línea bajo, la enseñanza bajó desde Dios, donde dice que aquellos que estaban con lepra debían por lo menos mantenerse en una distancia no menos de 200 metros. Tenían un lugar asignado que era un lugar desértico, donde estaban las cuevas, donde alguno a lo mejor con la ayuda de los familiares que le tiraban los elementos pudieron armarse a lo mejor alguna choza. Y allí habitaban los leprosos. Los leprosos no andaban por la ciudad. Estaba leyendo un poquito, informándome, dice que en aquel tiempo a los leprosos les exigían que se colocasen como si fuera hoy un par de guantes, como si fuera hoy unas arandelas, unas pulseras. En aquel tiempo debían colocarse 2 tablas, una en cada mano. ¿Para qué? Fíjense hasta dónde. Dice que los leprosos, cada vez que iban a acercarse donde estaba la gente, tenían que hacer ruido. ¿Qué hacía la gente cuando escuchaban el ruido de las tablas? Se separaban. Aparte de ya estar padeciendo lo que padecían, esta enfermedad que los discriminaban, los marginaba. No solamente los marginaba socialmente, sino que familiarmente, porque les estaba prohibido habitar en la casa de los familiares. Y los familiares, cuando necesitaban ayudarlos para mandarles alimento, como sucedió en la pandemia hace muy poco, la gente, ¿qué hacía cuando quería ofrecer una colaboración a los que estaban aislados? Les llevaban bolsitas con alimento y se las dejaban en la puerta de la casa y se iban. Podría a lo mejor mandarles un mensaje diciéndole: abrí tu puerta porque te dejé. Aún dentro de la casa, dice que muchos tuvieron que aislarse porque no todos padecían en la pandemia del COVID. Y los que estaban dentro de una habitación, los familiares que no padecían la enfermedad, tenían que dejarle en la puerta la comida, el alimento, no podían tener contacto. Así era con los leprosos. Esa era la condición del leproso. Los leprosos no podían estar en contacto ni con la sociedad ni con sus familiares. Qué tremendo esto. Realmente esto nos deja boquiabiertos, asombrados, sorprendidos, porque la verdad eran personas marginadas, impedidos de caminar cerca de las personas familiares y de la sociedad. Los leprosos escucharon que Jesús iba a aparecer y andaba caminando. Se pasaban la información y los leprosos escucharon. La lepra era considerada un sinónimo del pecado, una consecuencia del pecado en aquel tiempo. Así que no solamente ya debían soportar el hecho de tener esta llaga en sus cuerpos, sino que también la discriminación y la acusación de los que decían: tienen lepra, producto de su pecado. Esa era la condición del leproso.
El leproso estaba dispuesto a recibir la pena que le cayese sobre él, no importaba, pero él se ve que estaba hastiado de su enfermedad. El leproso dice que se enteró que Jesús estaba caminando por aquella ciudad y se presentó. Él dijo: ¿qué pierdo si la muerte la tengo cerca? ¿Qué pierdo? Es más, él pudo haber hasta analizado su situación y pudo haber dicho: y posiblemente preso no me van a llevar, porque no me van a poner en una celda junto con otras personas. Entonces en esto él encontraba como que había un favor para él, pero corría el riesgo de la recriminación de parte de las autoridades, y no iba a faltar que a lo mejor los iban a apedrear, porque temían. Es lo que pasó también en la pandemia. Ustedes vieron, cuando veíamos a alguien que venía sin barbijo, ya nos cruzábamos de vereda. Esto pasó, así que no era lepra, era una contaminación de un virus, pero era más o menos parecido así. Pero se enteró él que estaba Jesús caminando por aquella ciudad y se presentó. Él dijo, cerró los ojos, estaba interiorizando un poquito sobre la enfermedad de la lepra. Dice que ataca los ojos, ataca la boca, ataca las manos, ataca las rodillas, todo el cuerpo. La lepra no respeta nada. Ataca todo el cuerpo. Y se imaginan ustedes, si a veces ustedes cuando se caen tienen un raspón y luego se tienen que colocar una prenda larga, qué sé yo, si fue el raspón en el codo, ponerse, ahora que hace frío, ponerse una remera mangas largas, cuando usted se saca la remera, se pegó la tela contra aquella lastimadura y duele cuando sale, y si ya estuvo haciendo una cascarita, un cascarón, se pega la tela y a lo mejor saca el cascarón. Así era la lepra. Tremendo, tremendo. Y se acercó a Jesús. Ahora miren aquí la actitud de Jesús. Muchos dirían, vete, sal de mi lado. No tenés permitido, está prohibido que camines a 2 metros de donde yo estoy, diríamos hoy por el COVID. Y viendo a Jesús, hizo algo que él estaba acostumbrado, porque dice que en aquel tiempo, y pensamos en Job, cuando le picaba las llagas que tenía Job, rascarse con sus uñas era contraproductivo. Y muchos de los que tenían estas picazones, la única manera de mitigar esas picazones era a través de un polvo o cenizas. Así que ellos se vivían, a lo mejor vivían dando vueltas, revolcándose en las cenizas para que le pasase un poco aquellas picazones de ahí. Así que lo que hace este hombre era algo común que él venía haciendo. ¿Qué es lo primero que él hizo? Se postró con el rostro en tierra. Actitud: no me importa nada, no me interesa el que dirán, no importa si me apedrean, yo me arrojo a los pies de Cristo. Y aquel hombre dice que se postró con el rostro en tierra. Y mira la actitud, también en la solicitud por su problema, por su mal. Le rogó, le suplicó, le clamó al Señor y le dijo esto, que es importante en este tiempo, que hagamos reflotar la doctrina verdadera. La doctrina verdadera
para cómo debo presentarme ante el Señor, cómo debo dirigirme ante el Señor, está en la palabra, no en los inventos de los hombres. Los hombres inventan frases, los hombres inventan métodos. La Escritura, por eso al principio dijimos, donde no hay atención a la instrucción de parte de Dios, el pueblo está perdido, no sabe qué hacer y anda escuchando cosas afuera y hace lo que dicen los de afuera, y la palabra viene en la multitud de consejeros, en la multitud de la abundancia de la palabra. El pueblo recobra seguridad. ¿Cómo debe desenvolverse? Dice aquí la Escritura: si quieres, Señor, si quieres. Yo no sé cómo usted se dirige ante sus problemas que padece. ¿Cómo se dirige al Señor? ¿Hay exigencias de parte nuestra ante el Señor? ¿O hay un ruego, hay una súplica, hay un clamor ante el Señor? Aquí nos deja la enseñanza de este hombre discriminado, separado, marginado, impedido de andar cerca de la gente. Este hombre nos deja la enseñanza. La palabra utiliza el mal de este hombre y la actitud de este hombre. Podría el Señor haber buscado otro ejemplo, pero lo dejó plasmado a través de alguien que era un marginado. Y dice la Escritura que aquel hombre le dijo a Jesús: si quieres. Él estaba reconociendo la autoridad suprema de Jesús, la supremacía de Cristo. Él estaba reconociendo el poderío del Hijo de Dios. Porque cuando Él le dijo: si quieres, límpiame, le estaba diciendo: tenés poder para hacerlo. Yo creo que tenés todo el poder para hacerlo. Así que depende si quieres. Yo estoy dispuesto, Señor, a que si tú quieres, yo estoy dispuesto. No sé hace cuántos años venía este hombre padeciendo esta lepra, pero él estaba dispuesto a que Cristo, a que Dios le cambie la historia de su vida. Iba a cambiar ese día la historia de la vida de aquel leproso. Su destino prontamente era la muerte, pero ese día estaba delante de él la vida y el Salvador. Entonces él se acercó y le dijo: si quieres, límpiame. La actitud de este leproso, al expresarle esta frase, echa por tierra una doctrina que en estos tiempos del presente han causado mucho daño. La doctrina del yo decreto, la doctrina de yo declaro, la doctrina de yo establezco, la doctrina de yo ordeno. Hemos sido testigos no hace mucho tiempo, hace un año atrás, año y medio, con la enfermedad de nuestro hermano, el cantante cristiano, que Dios permitió que pudiéramos a través de la tecnología ser testigos del proceso que padeció nuestro hermano. ¿Saben de quién estoy hablando? Cantante que Dios lo levantó como un adorador. Con una voz extraordinaria, pero más que una voz extraordinaria, con una unción del Espíritu Santo tremendo. Y hemos sido testigos, yo sí fui testigo de ver videos donde aparecieron los pseudos declaradores y decretadores,
diciendo en pleno, a viva voz, en público, en directo: yo decreto, yo declaro que eres sano. Mas aquel hombre, lejos de ser sanado, empeoró y partió a la presencia del Señor. Aquí nos deja esta enseñanza. Esa doctrina del yo decreto, yo declaro, yo establezco, yo ordeno, no es bíblica. No es basada en la instrucción de la palabra. La palabra dice: hágase tu voluntad. Y esto no es negar la fe. Esto no es negar que yo creo que Él lo puede hacer. Pero el hágase tu voluntad tiene que ver con una actitud de reconocer la autoridad que está en las manos del Señor para que se haga conforme cuando Él quiera, como quiera y si lo quiere. Entonces ha causado mucho daño esta doctrina. Ha llevado a equivocaciones y ha jugado con el interés, con la ilusión, con la esperanza de muchos que han padecido y siguen padeciendo un problema de salud. Yo recuerdo hace muchos años, antes de conocer al Señor, yo viví una experiencia. Yo no conocía todavía al Señor, a través de una sobrinita, la hija de mi hermano menor, que una madrugada vino él desesperado, quebrantado, a mi casa diciéndome de que su niña estaba en serio peligro, muy grave. Había allí una iglesia donde existía una persona que visitaba los hospitales, las clínicas, y Dios usaba a esa persona en sanidades. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hicimos? ¿Qué cree usted que hicimos? Fue a acudir a esta persona para ver si esta persona nos daba una esperanza de sanidad por esta niña. Visitó la sala de la clínica, todos expectantes afuera. Yo recuerdo que éramos como un público a la espera de la noticia, como cuando esperamos la noticia del médico que entró en cirugía con su familiar que ama. Todos esperábamos a ver qué noticia traía esta persona. Cuando salió, todos acudimos y le preguntamos: ¿qué viste? ¿Qué pasó? ¿Qué Dios te dijo? Y esta persona dijo: vi mientras oraba, vi una S inmensa que se flotaba de arriba de mi cabeza. Y esa S, dice, yo la asocio con sanidad. ¿Qué hizo esto? Nos creó expectativa, nos creó esperanza, nos creó ilusiones. A las 48 horas nuestra niña, esa sobrinita, partió al Señor. Esa doctrina ha destruido vidas, ha revelado a personas contra Dios inclusive. No es bíblico el yo decreto, yo declaro, el yo establezco. Lo bíblico es: Señor, aquí estoy, yo sé que tenés poder. Aquí estoy, Señor, nada es imposible. ¿Qué es para ti un resfrío comparado con un cáncer? Es lo mismo. El Señor es capaz de secar un cáncer como seca un resfrío. Para Él nada es imposible, pero todo está basado en que si quieres, Señor, si es tu voluntad, Señor. Hay otro pasaje bíblico: cuando nosotros sacamos el texto del contexto, corremos serio peligro en las doctrinas verdaderas del Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, y todo lo que pidieres al Padre será hecho. Pero en 1 de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos, que si lo que le pedimos está dentro de su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha lo que está dentro de su voluntad y le estoy pidiendo, entonces sabemos que obtendremos lo que le hemos pedido. Pero tiene que estar dentro de su voluntad. Eso es clave.
Y sin haber hecho un estudio bíblico, sin haber ido al instituto bíblico, este hombre de teología sabía poco. Solo había escuchado el nombre de Jesucristo y había escuchado los hechos portentosos que Jesús había hecho hace muchas horas atrás, la pesca milagrosa. Y este hombre creyó que si Jesucristo pudo hacer este milagro en Pedro y los demás, ¿qué era producir una pesca milagrosa con una lepra que él padecía? Era lo mismo, porque el poder era del mismo Jesucristo. Entonces viene y dice: si quieres, límpiame, Señor. Él creía que este con el que estaba hablando tenía poder. Pero es importante querer oír. Cuando uno asiste a un culto, cuando uno asiste a una instrucción bíblica, ¿estamos dispuestos a oír lo que dice Dios o quiero oír lo que quiero que me digan? Qué importante es la disposición para oír lo que dice. Entonces, como Jesucristo no se le escapa ningún detalle, vio la fe de este hombre, vio la fe de este leproso que se jugó la vida, se jugó su condición, y vio la fe que creía en él. Y entonces Jesucristo, la gente disparaba de los leprosos, la gente se apartaba cuando venía un leproso, mas Jesucristo lo tocó. Según la ley, todo aquel que tocare un leproso, según la ley, todo aquel que tocare un féretro, era declarado inmundo. A Cristo no le importó lo que iba a decir la gente. Cristo rompe las estructuras. Cristo rompe los formatos. Solo Él está esperando de fe de nuestras vidas, de humillación, de reconocimiento. Y dice aquí la Escritura que al instante, esto es otro detalle importante, no siempre al instante sucede el milagro. En este caso sí. Hay veces que venimos arrastrando pedidos de hace años. ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios no está dispuesto a hacer lo que Él sí puede hacer? Son cosas inherentes a Él. Dice su palabra, hay cosas ocultas que le pertenecen a Él y solo Él las conoce. En este caso dice que estaba dispuesto a darle a conocer al leproso cuál era la voluntad de Él. Y la voluntad de Cristo en ese momento es lo que dice el verso 13: si quiero, si quiero, si quiero. Y le certificó: sé limpio, sé limpio. Al instante la lepra se secó. Yo no sé por el problema que estás atravesando en esta tarde. Yo no sé por el problema que están atravesando los que están viendo por las redes. No conozco la situación por la que están atravesando. Pero poco importa si yo la conozco o no. Lo que sí interesa es que Él la conoce. Y solamente Él está esperando un acto de humildad, un acto de reconocimiento y de pedirle correctamente, como lo establece su palabra. Dice que este hombre le rogó, le suplicó, le imploró al Señor que si estaba en su voluntad, si a Él se le ocurría, si Él estaba de acuerdo, Él estaba dispuesto a recibir la sanidad. Al instante que el hombre fue sano. Yo no sé si al instante esta tarde Él va a hacer algo poderoso, si es que ya no lo está haciendo en tu vida. Todo dependerá de ti. Tienes que dar testimonio, porque luego el Señor Jesús dio instrucciones que hay que testificar. Hay que testificar cuando recibes el milagro. Muchas veces lo hemos dicho, y más en el grupo de intercesores.
tenemos que dar testimonio, hermanos. Somos rápidos para solicitar ayuda, auxilio, socorro cuando estamos padeciendo, pero somos muy lentos para dar testimonio cuando Dios obró, cuando Dios operó, cuando Dios hizo la obra. Y aquí el Señor Jesús le dijo: no le cuentes a nadie, pero ahora sí, según Cristo obedeció y cumplió a rajatablas todo lo establecido en el ley. La instrucción que le dan en el verso 14 era una instrucción de la ley, que debía presentarse ante los sacerdotes porque para que él estuviera exiliado, marginado, los sacerdotes tuvieron que haber tomado conocimiento de su estado, así lo establecía la ley. Y cuando él hubiera visto de que su cuerpo era sanado, el paso siguiente era volver a presentarse ante Moisés, ante los sacerdotes. Por eso Jesucristo le dice: ve y preséntate, muéstrate ante el sacerdote. Y había una serie de rituales que había que cumplir. Y le dijo: ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Hermanos míos, si Dios obró en tu vida, no importa, no consideres que porque te sanó de un resfrío es muy poquito, eso no tiene poder, no va a ser efectivo para contar. Hay que testificar, así haya sido, como muchas veces nosotros categorizamos los milagros y los problemas. Si te sanó de un resfrío, testifica que Dios te sanó. Si te sanó de una verruga, testifica que Dios te sanó. Si secó un problema en tu vida, testifica que Dios ha sido el que secó ese problema, que trajo solución. Pero da testimonio, hermano. Hay que testificar. El Señor Jesús instruyó que había que testificar. Y tenemos que ir, no para que Cristo tenga más fama, no, ese no debe ser el propósito. Tenemos que ir para que sea glorificado Él. No busquemos nosotros el reconocimiento, no busquemos como personas, individuos el reconocimiento. La gloria sea para Jesucristo. Nos contaba nuestro hermano hace un instante, antes de iniciar, la obra milagrosa que hizo a través de una oración que hizo por su hija. Su hija fue sanada cuando estaba prácticamente entrando al quirófano. Y su hija fue sanada. Lo que estaba programado se desbarató. ¿Creemos en la ciencia? Claro que sí. ¿Acudimos al médico? Claro que sí. Y está bien que lo haga. Pero en el camino, estate atento, porque Dios puede hacer algo en el camino. Y la palabra dice, y las señales que seguían confirmaban a la palabra. Y si Dios puso en tu corazón lo que puso en tu corazón, hazlo y espera. Y que testifiquen los que reciben el milagro, porque esa es la confirmación, la señal que confirma la palabra que ha sido dada al profeta, al orador. Amén. Aleluya. Este es el procedimiento correcto que el Señor nos enseña. De esta manera debemos nosotros movernos, seguir el ejemplo y el modelo del Señor Jesucristo. Y no descuidar el verso 16. Después que Dios haya hecho lo que hizo, acuérdate, no dejes de volver al lugar donde iniciaste tu rutina de oración. Para ir a agradecerte, para ir a abastecerte, para ir a fortalecerte más del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Estamos de pie para dar gloria al Señor. Aleluya, Señor. Honramos tu nombre, Señor. Gloria, Padre.